En este video hablaremos sobre el valor absoluto y vamos a demostrar dos teoremas, el cual el primero dice lo siguiente: si x, y que pertenece a los reales, entonces el valor absoluto de x más y menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y. Entonces tenemos que demostrar este teorema, y para poder demostrar este teorema nos vamos a apoyar de las propiedades del valor absoluto, la cual, como la propiedad que vamos a utilizar principalmente, es la siguiente, que nos dice que menos valor absoluto de x menor o igual que x menor o igual que el valor absoluto de x. Esta es la propiedad en la que nos vamos a apoyar. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta en el ejercicio, utilizamos dos variables, la variable x y la variable y. Por lo tanto, vamos a modificar esta propiedad y la vamos a utilizar con la variable y también. Entonces nos va a quedar de la misma manera, pero con y. Entonces sería menos valor absoluto de y menor o igual que y menor o igual que valor absoluto de y. Y después de tener ya la propiedad que vamos a utilizar, podemos proseguir con nuestra demostración. Bueno, ahora, como deseamos encontrar esta parte del teorema, lo que tenemos que hacer es buscar sumar estas dos. ¿Qué tendríamos que hacer para esto? Podemos sumar las dos propiedades. Entonces, al sumar las propiedades lo hacemos en este orden: primero la x y luego la y. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera: menos valor absoluto de x menos valor absoluto de y. Nos va a quedar en el mismo orden. Entonces, lo que está en el centro queda igual en el centro y sería x más y menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Qué hicimos ahí? Sumamos las propiedades. Entonces decimos acá que sumamos la propiedad o las propiedades. Entonces, ¿qué nos espera ahora? Necesitamos buscar que esto nos quede de manera positiva. Para ello nos podemos apoyar de la asociatividad, la cual nos dice que si asociamos esto, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, nos queda el negativo por fuera, ponemos un paréntesis y ponemos los valores del valor absoluto, que en este caso sería x. Este signo del medio nos quedaría en más, por el hecho de que este lo sacamos si es negativo, y el valor absoluto de y nos queda igual. Entonces procedemos a copiar el resto de la misma manera y decimos que esto es por asociatividad. Teniendo esto claro, vamos a proceder a continuar para poder demostrar el teorema. Entonces, vamos a hacer un poquito de espacio, vamos a borrar esto y vamos a retomar y vamos a decir que esto que está aquí abajo, que hicimos por asociatividad, nos va a quedar de esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar una propiedad, una de las propiedades del valor absoluto. Del valor absoluto. Lo que nos dice que este teorema quedaría demostrado. Este teorema, como dato curioso, lo conocemos como igualdad del triángulo. Ahora vamos a estar desarrollando este segundo teorema, el cual nos plantea que si nosotros tenemos un a, un x y un delta que pertenece a los reales, entonces se nos plantea que el valor absoluto de x menos a va a ser menor que delta. Si y solo si a menos delta es menor que x y x es menor que a más delta. Entonces, para ello tenemos que plantear una hipótesis, y esa hipótesis sería en este caso esto primero que vemos acá, que nos dice que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, ¿sí? Para poder resolver este ejercicio, para poder comprobar este teorema, demostrarlo, tenemos que tener en cuenta una propiedad del valor absoluto, el cual nos plantea que el valor absoluto de x es menor que a si y solo si
menos a es menor que x y x es menor que a. Entonces, en este caso, si vemos la similitud que tiene la hipótesis que nosotros planteamos con la propiedad, podemos ver que sí la podemos aplicar, porque tenemos en este caso el x de la propiedad, que sería x menos a, y tenemos el signo que es el de menor, en este caso menor que x menos a, y ahí se nos plantea la a, que sería la delta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora vamos a reemplazar donde está la a, la delta, y donde está la x en la propiedad vamos a plantear ese x menos a, quitándole el valor absoluto. Entonces ahora tenemos que el valor absoluto de x menos a es menor que delta si y solo si reemplazamos donde está la a, la delta, entonces colocamos menos delta menor donde está la x. En el caso de la propiedad vamos a poner quitando el valor absoluto, entonces quedaría menor que x menos a, y ese x menos a que es menor que delta. Ahora continuamos resolviendo el ejercicio. Tenemos el valor absoluto de x menos a, que es menor que delta, que es la hipótesis que teníamos planteada, si y solo si a menos delta es menor que x menos a más a, y eso va a ser menor que a más delta, ¿sí? Entonces en este caso, ¿qué propiedad aplicamos? Aplicamos la propiedad, o la tenemos en cuenta, la propiedad del opuesto aditivo, el que nos dice que para todo a que pertenece a los reales existe un menos a que pertenece a los reales y es único, tal que a más menos a es igual a menos a más a, y eso va a ser igual a 0. Entonces en este caso estamos aplicando esta propiedad y la ponemos en las tres partes. Entonces acá agregamos el más a, acá también agregamos el más a y acá también. Continuando con el ejercicio para poder demostrarlo, entonces retomamos lo que teníamos o con lo que terminamos la diapositiva pasada, que nos decía que el valor absoluto de x menos a es menor que delta si y solo si a menos delta nos va a dar menor que x menos a más a, y eso va a ser menor que a más delta, teniendo en cuenta la propiedad del opuesto aditivo de la cual habíamos hablado. Ahora, lo que seguimos haciendo es que ahora en este caso pues seguimos poniendo el delta, el valor absoluto de x menos a es menor que delta si y solo si a menos delta es menor que x más 0, y esto va a ser menor que a más delta, pues teniendo en cuenta también la propiedad del opuesto aditivo que nos dice que ese a más menos a nos va a dar un igual a 0. Entonces cambiamos ese menos a más a como 0, como x más 0. Entonces, por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión que el valor absoluto de x menos a es menor que delta si y solo si a menos delta es menor que x, y esa x va a ser menor que a más delta. ¿Y cómo quitamos este más 0? Pues teniendo en cuenta el elemento neutro de la suma, el cual es el 0, ¿sí? Si nosotros llegamos a sumar un número cualquiera por el 0, entonces vamos a obtener ese número. Entonces, en este caso, pues llegaríamos a la conclusión, teniendo esto como resultado, que el valor absoluto de x menos a es menor que delta si y solo si a menos delta es menor que x, y ese x es menor que a más delta. Gracias.